Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Hay un mensaje de Dios y es para vos. El tema de hoy. Quiero hablar un poco de dos palabras que son conocidas para muchos y también desconocidas para muchos más todavía. Las palabras son tinieblas y luz. ¿Sabe qué? De la luz se puede conocer, se puede entender porque el sol, porque la luz eléctrica, porque los medios que haya de iluminar se entiende la luz. Pero las tinieblas, podemos decir día y noche nada más. Pero ¿sabe qué? De las tinieblas no se conoce porque aunque sea de día, las tinieblas están. Y de ese tema quiero tocar en esta hora porque hay mucha gente, mucho mundo que vive en tinieblas. Y no sabe, no entiende eso. Pero bueno, para ir conociendo un poco el ejemplo que quiero dar, las tinieblas significan mal. Cuando hay mal, hay tinieblas. Cuando hay esas enfermedades crónicas interminables que destruyen a los humanos, como he conocido yo, casos, cuando hay miserias, cuando falta de paz, cuando falta la paz, ahí es mucho más cuando hay tinieblas todavía. Las tinieblas en sí traen mal. Entonces no es porque sea de noche o porque esté oscuro, esté nublado, sino que las tinieblas son algo que existen y que en este mundo atrapa a mucha gente. El mal. Me viene a memoria ya el momento que cuando el Señor Jesús fue apresado, que lo condujo para encontrarlo Judas, y los discípulos querían defenderlo y él les negó, le dijo que deje. Y dijo algo, esta es la hora y la potestad de las tinieblas. Por el mal que venía, claro, lo iban a llevar preso, lo iban a condenar, lo iban a crucificar. Bueno, ahí podemos entender ya algo, cuando las tinieblas tienen poder. Y está la luz, claro que sí, eso es bueno. Y vamos a ver en Isaías capítulo 50, leyendo desde el versículo 10 en adelante. ¿Quién de ustedes teme al Señor y oye la voz de su siervo? Si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz, que confíe en el nombre del Señor y que se apoye en su Dios. Pero a todos ustedes, los que encienden fuego y se rodean de teas y andan a la luz de su fuego y de las teas que han encendido, esto es lo que recibirán de mi mano. Con grandes dolores serán sepultados. Nadie puede tener control ni decir que va a ser así o va a ser de otra forma. El tiempo de morir de cada uno Dios sabe. Pero nosotros tenemos promesas hermosas para decir que hasta el día de la muerte nosotros vamos a estar en paz y tranquilo y descansamos. Acá dice, con grandes dolores serán sepultados. Hay mucha gente que termina mal su vida, con mucho sufrimiento, con muchos dolores. Bueno, amigo, ahí hay tinieblas. Lo dice la palabra del Señor. Ejemplo. Andar en tinieblas es camino de vivir mal. Ahí está clarito, ¿eh? Si alguien anda, como dice el versículo, alguien anda en tinieblas y carece de luz, bueno, andar en tinieblas significa un camino de vivir mal. Mal, ¿eh? Así de fácil. Yo le voy a decir sinceramente, yo experimenté ese camino en mi vida pasada. Sin embargo, viví en la luz. No faltaba luz de ningún lado. Era un ser viviente como todos los humanos de este mundo.
pero estaba en tinieblas mi camino y viví mal. Andar en luz es camino de vivir bien. Ese es el camino que ahora camino, gracias a Dios por mi Señor y su misericordia. En ese camino vivimos bien, porque vivimos a la luz del Señor. Por eso, ¿hay alguien que ande en esas condiciones de vivir mal? Dice versículo 10, ¿quién de ustedes teme al Señor y oye la voz de su siervo? Si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz, que confíe en el nombre del Señor y que se apoye en su Dios. Ahí está la clave, la palabra justa para entender. Porque no todos confían en el nombre del Señor Jesús y se apoyan solamente en Dios. Cuando se sale de esos dos nombres, ya ahí hay tinieblas. Yo lo experimenté, amigos, se lo digo con entendimiento. Tantos nombres se usan combinando con el de Dios y con el del Señor, con el de Cristo y con cuántos nombres más. No dice que se debe confiar en esos dos nombres, el nombre del Señor Jesús. Si usted anda en tantos nombres, por más creyente y por más que se dirija a Dios, no son luz, son tinieblas. Y cómo entender el camino de la vida que se vive, ahí se manifiesta en qué camino anda. Jesús dijo, tengan cuidado, miren que su luz no vayan a ser tinieblas, porque cuánto más serán las tinieblas de mal. Jesús lo dijo. Por eso hay un mundo creyente también. Hay muchos creyentes que viven en tinieblas. ¿Por qué? Porque creen que son luz, pero no hay luz, hay tinieblas. Es fácil de entender. Según el camino de la vida se puede ver. Y mire, para que usted lo entienda más. Lamentablemente, ninguna religión trae luz al creyente. Entonces ahí está el problema de que no hay luz y hay tiniebla. Dice el versículo 11 para que se entienda. Pero a todos ustedes, los que encienden fuego y se rodean de las teas y andan a la luz de su fuego y de las teas que han encendido, esto es lo que recibirán de mi mano. Con grandes dolores serán sepultados. ¿Qué religión no te enseña a encender luces? Creyendo que con esas luces te va a iluminar la vida, iluminando a imágenes, iluminando a nombres, a seres, a cosas creadas. Al símbolo de la luz significa cuando vos estás cobijándote con cualquier clase de religión y no vives bajo las alas, a la sombra del Omnipotente, que ahí hay luz. Por eso dice el Señor, a todos aquellos que se iluminan con algo religiosamente, por fe o por creencia, y lo que creen que le va a venir de Dios luz, al contrario, hay grandes tinieblas. Pero ¿cómo se halla la luz? Ya le di la palabra y se la repito, que confíe en el nombre del Señor y que se apoye solo en su Dios. El Dios de nuestro Señor Jesús es el Dios que tenemos, el Padre de Él y el Padre nuestro, que es luz y nos ilumina el camino. Lo que es las tinieblas, lo que produce, lo que trae, lo que es la vida del humano que vive en tinieblas, Hay que vivirlo, hay que pasarlo, hay que experimentarlo para entenderlo, Pero bueno, uno que lo ha pasado sabe. Y quiero buscar unos pasajes para ver por qué las tinieblas apagan las vidas de los humanos y le hacen mal. ¿Por qué? En mucha gente de repente cambia la vida. Y no cambia para bien, sino para mal. Y se apagan las vidas tan rápido o terminan tan mal de vivir. O todo cambia que después no se puede salir. Bueno, las tinieblas hacen eso, dan ese fruto. Por eso dije que hay una luz que se puede hallar, que es diferente a la luz que
que se conoce en el sentido espiritual y en el sentido humano también. Y encontramos en el Salmo 19, para que se entienda cómo se puede vivir en luz y salir de esos frutos de la tiniebla. Dice el Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta, reanima el alma, el testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo o al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Ahí encontramos el nombre de la luz, como dijimos, luz o tiniebla. Bueno, como siempre se dice, ¿no? Y nosotros lo tenemos muy claro, hay dos caminos nada más. Y hay dos hechos en la vida, se nace y se muere. Se camina un camino y se camina el otro. No existen tres caminos en este mundo. Siempre, o bien o mal, o luz o tinieblas. No hay vuelta. Dijo Jesús, no salen dos aguas de una misma canilla. No pueden salir agua dulce y agua salada. Todo es un solo camino, o uno o el otro. Entonces, ¿cómo se puede vivir en ese camino de luz? Justamente porque leíamos anteriormente en Isaías. El mundo religioso se alumbra con las teas o con las lámparas o con lo que usa, como velas y cuantas cosas, iluminando a los santos, iluminando a los seres creados, iluminando las creencias. Y se iluminan la vida espiritual con una religión, porque la luz espiritual es a través de una religión. Pero son tinieblas, porque no tienen conocimiento de Dios, porque no han aprendido a vivir en el temor de Dios, porque no tienen ninguna enseñanza de la palabra de Dios, solamente son cosas humanas. Y ahí está donde las tinieblas. Por eso se entiende cuando Jesús dijo a todo ese mundo creyente, cuidado, que su luz no vayan a ser tinieblas. Porque cuando se manifiestan las tinieblas, ahí está el fruto del mal. Y los humanos caminan bajo los mandamientos de los humanos y las enseñanzas de los hombres, pero no de los mandamientos de Dios. Por eso dice, el mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Ahí es donde salimos de las tinieblas, amigo. Ahí es donde uno pudo alcanzar ese camino de luz, de vida. No se trata de creer, sino de vivir en el temor del Señor y de conocer su voluntad para poder agradar a Dios, y entonces Dios se agrada con uno. Y ahí hay luz. Antes uno vivía un mundo religioso de creencias, de tradiciones, de mandamientos de hombres, de enseñanza de los humanos, y eran tinieblas. Pero ahora que hemos salido, descubrimos la luz, amigo, para que usted también la alcance. Dice Proverbios capítulo 6, dice el versículo 20, y esta palabra es muy linda, escúchela bien, amigo, y especialmente los padres. Dice, hijo mío, cumple el mandamiento de tu padre, y no te apartes de la enseñanza de tu madre. Llévalos siempre dentro de tu corazón, pórtalos alrededor de tu cuello. Serán tu guía cuando camines, te protegerán cuando duermes y te hablarán cuando despiertes. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y las reprensiones son el camino de la vida. Dije, atento a esta palabra, qué importante. ¿Por qué veremos tanta juventud perdida? ¿Por qué veremos tantos niños, adolescentes caídos ya en cosas feas, malas? ¿Por qué veremos las generaciones caídas en tinieblas totalmente? Claro. ¿Qué sabíamos nosotros antes para enseñarle a nuestros hijos? Le enseñábamos la creencia, la fe, lo que transmitieron nuestros padres, las tradiciones, las costumbres, la religión que practica todo el mundo. ¿Y qué enseñanzas teníamos para darle? Ahora qué bueno, el padre y la madre que puede instruir a sus hijos en el camino del Señor, y entonces ellos caminarán en luz y las tinieblas no los van a atrapar. Por eso, amigo, hay mucha gente creyente, tiene todas esas complicaciones,
que vemos en el mundo total. ¿Por qué? Porque no se encaminan la generación en luz, sino que se sigue en la misma tiniebla que trajimos de los antepasados. Los mandamientos y las enseñanzas del Señor, de la palabra del Señor, es la luz. Dice el versículo 22, serán tu guía cuando camines, te protegerán cuando duermas y te hablarán al levantarte. Qué bueno, ¿eh? Es así, amigo, créalo. La enseñanza de las cosas de Dios, de los mandamientos, de los consejos de Dios. Las enseñanzas que Dios tiene para nosotros y a nuestros hijos, los van a guiar, amigo mío, acuérdese. Porque dice el versículo 23, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y las reprensiones son el camino de la vida. Qué bueno que se pueda escuchar en cada hogar, en cada familia, en cada casa la enseñanza de Dios, y entonces las generaciones nacerán, se criarán y vivirán en la luz. Por algo ahí está escrito y dice, instruye al niño en su camino y aun siendo anciano no se apartará de él. ¿Cómo se puede vivir confiado en un mundo de tinieblas? Porque según el Evangelio Santo, este mundo está bajo el poder de las tinieblas. Así dice en el Evangelio de Santiago, el mundo entero está bajo el poder de las tinieblas. ¿Cómo podemos vivir confiados? ¿Quién se salva? Dijo el Señor, nadie, porque para el humano es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y ahí está el tema. El mundo, la vida, este mundo en tinieblas, pero hay una vida en luz que es para vivir bien. Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podía infundirme miedo? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos, se juntan y hacen planes de acabar conmigo. Pero ellos son los que tropiezan y caen. Qué bueno, ¿eh? Ahí se ve lo que es vivir en un mundo de tinieblas, ¿eh? ¿Cuánta gente puede tener enemigos o ha tenido tantos problemas, tiene conflictos? Tiene muchas cosas que los hacen caminar al riesgo de muchas cosas feas. Pero cuando se vive a la dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Qué bueno entenderlo. Se puede cantar, se puede proclamar, pero se ve el fruto porque dice que aún todos los que atenten contra su vida tropiezan y caen. Porque cuando se vive en la luz, no hay poder de tinieblas. Y ahí se puede vivir confiado y tranquilo si vivimos a la luz del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Y ahí entendemos lo que leímos anteriormente de Isaías, cuando el mundo religioso se ilumina con cosas creadas de los humanos, cuando se ilumina religiosamente por algo que ha aprendido, pero no vive bajo la luz del Señor. Y ahí dice, para entender un poco más esto, buscamos en Primera de Pedro, según la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, dice versículo 9. Para entender cómo se puede vivir seguro y confiado en este mundo de tinieblas. Versículo 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Ahora la misericordia de Dios se manifestó para nuestras vidas. ¿Y qué palabra verdadera es esta, amigo? Yo lo viví, lo experimenté en mi vida. Caí en muchas cosas feas y malas en la vida, porque viví en tinieblas.
Ahí se entendió, o entendí yo para mi vida, y se entiende claro lo que dice la Escritura. Si fuimos arrancados de las tinieblas para vivir en la luz del Señor, se vive bien, tranquilo, seguro, y caminamos un camino que es de confianza. Dice que fuimos arrancados. Amigo, amado, si anda caído o caminando ese camino de tinieblas con una vida de desastre, pídale a Dios el Señor que lo arranque a usted también de ese camino y lo traiga al camino de la luz en el Santo Jesús, que ahí está la vida agradable, buena y en paz. Justamente estamos viendo, y aquí quiero sacar síntomas de lo que es la tiniebla. Aquí se puede entender lo que es una vida de tiniebla, porque a veces, bueno, como todo ser humano, ¿no es cierto? Siente algo en su cuerpo cuando algo se manifiesta, no puede saber, dice, me duele acá, me duele allá, ¿qué será esto, que aquello? Tiene que ir al médico, va al médico, el médico le hace un control, revisa y dice, es esto, y entonces sabe de dónde viene. Bueno, así es la vida del humano también. Y estas cosas no las saca ni la medicina, ni la ciencia, ni nadie las puede descubrir. Solamente la luz del Señor descubre estos síntomas para entender de dónde viene el mal. Dice el Salmo 43, Dios mío, hazme justicia, defiéndeme, líbrame de gente impía, mentirosa e inicua. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán hasta tu santo monte, me conducirán hasta el templo donde habitas, me acercaré a tu altar, mi Dios, y allí, mi Dios, te alabaré al son del arpa, pues tú eres mi Dios, mi gozo y alegría. Versículo 5, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Bueno, el Salmo 43 completo es como una radiografía, como una tomografía computada, que descubre hasta lo más profundo del cuerpo, de la vida del humano y especialmente de lo que es la vida en el ánimo, en el espíritu, dónde está o por qué se produce el mal. ¿Sabe? Síntomas de las tinieblas se encuentran. Versículo 2 dice, ¿por qué debo andar acongojado y sufrir la opresión? La congoja es angustia, es agobio, es pesada, dice el significado de lo que es congoja. Ahí se descubre cuando el humano está de esas angustias interminables que son día a día, que lo llevan a la depresión, lo tiran al abandono. Esa es la congoja que produce las tinieblas. El humano se siente agobiado, pesado. Por más joven que sea y más fuerte, llega un tiempo que cuando se vive en tiniebla, el cuerpo no lo soporta. Se siente oprimido, se siente tan pesada su vida que no la quiere llevar adelante. Por eso vienen los suicidios. Fíjese usted, eso es fruto, síntoma de las tinieblas. Oiga bien porque es importante. Dice el versículo 5, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? El desánimo, la inquietud, el cansancio físico y moral que produce el desánimo. El desánimo, cuando la persona se desanima, qué difícil que es levantarla. Ni la psicología, ni los tratamientos, ni la medicina, amigo. He conocido esos casos. ¿Cuántas veces nosotros estamos al punto del desánimo por las cosas que vivimos y pasamos?
Pero sale siempre el aliento de dentro nuestro porque la luz es lo que nos anima. Pero eso es fruto de las tinieblas, amigo. Eso está en la vida del humano, está en este mundo. Entonces cuando uno se presta, cuando uno afloja, ya trabaja. Dice, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? ¿Sabe que ahí también hay efectos que producen también enfermedades? Hace poco nada más falleció una amiga conocida de toda la vida, de muchos años, desde jovencito nos conocimos. Yo sé lo que estaba pasando en su vida, grandes cosas, de mucho sufrimiento, mucha tristeza, le he visitado de tanto en tanto, y hace poco se terminó su vida. Creían que era una ACV, que era esto, no, y sabe que el diagnóstico fue el estrés, la mató. El corazón no soportó. Bueno, amigo, tenga cuidado. La congoja, el desánimo, la inquietud cuando el humano se pone... ¿Cuánta gente está tratada psicológicamente y psiquiátricamente en estos tiempos? Un porcentaje grandísimo. La inquietud ya no soportan por el bien o por el mal o por la vida que les toque pasar. El cansancio físico y moral lo apaga al humano, hermano, hasta la muerte. Por eso, en esto encontramos todos esos síntomas, pero ahí está, si algo se manifiesta en la vida y entiende, como dice Isaías, la primera palabra que leí, si alguien carece de luz y anda en tiniebla, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Salga rápido, busque la luz. Dice el versículo 3, envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán hasta tu santo monte, me conducirán hasta el templo donde habitas. Por eso nosotros nos juntamos los miércoles, los domingos, los jueves que también oramos. Porque esa luz nos lleva a su casa, al templo de Dios, donde sabemos que Él se presenta y nos ilumina la vida y siempre saca todas las tinieblas que pueden andar rondando. Por algo dice, no dejando de congregarse como muchos creen que en su casa, creen, porque algunos dicen leo la Biblia, otros que, amigo, las tinieblas están en este mundo y la única forma de escapar de ellas es estar cerca de Dios, donde Él está, hay luz. Escuché la voz que viene del cielo, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno, es la voz de mi Señor, de mi Padre bueno. Para un cambio en tu vida.